Tengan buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre el glaucoma. Vamos a tratar de definir y saber por qué debemos conocer esta enfermedad. Para empezar, vamos a definir por qué se llama así. En el siglo IV antes de Cristo, el padre de la medicina Hipócrates describió un ojo ciego y le puso nombre a la enfermedad que hizo que se produjera esta condición en relación con el color que observaba en el ojo, un azul, color azulado o verdoso. Entonces, en un glaucoma avanzado, el daño al ojo puede provocar esa coloración aparente en su superficie. Glaucos, que viene del griego, significa claro, brillante, y la terminación oma significa resultado de un proceso. Entonces, glaucoma vendría a ser un brillo azulado resultante de un proceso o resultante de una enfermedad. En general, el glaucoma son un grupo de enfermedades, pero el factor que tienen en común es el daño al nervio óptico, la neuropatía. Producen pérdida de campo visual, va disminuyendo nuestro espacio en el espacio en el que cada ojo mira y suele estar relacionado con el aumento de la presión intraocular. Lo usual es que no da sintomatología, o sea que puede tenerse glaucoma y no sentirse nada anormal ni ver nada anormal. Los tipos de glaucoma, vamos a tener varias clasificaciones, pero vamos a usar esta. Tenemos el glaucoma congénito, que este sí puede notarse en los ojos de los niños y el tratamiento es siempre quirúrgico, o sea, por operaciones. Lo que existe es una formación anormal o mala del ángulo donde se drena el humor acuoso. Y luego tenemos el glaucoma de ángulo cerrado y el glaucoma de ángulo abierto. Esto depende del tamaño del ángulo que ya mencionamos acá entre la córnea y el iris, que es el que está marcado en el dibujo, en la fotografía de abajo. Y entre estos también se clasifican en primarios o secundarios dependiendo de si hay una enfermedad relacionada que lo provoque o si no lo hay. Vamos a tratar de enfocarnos en estos dos últimos. El glaucoma de ángulo abierto. Su evolución es lenta y silenciosa. Es primario si no hay otra enfermedad que lo haya provocado, como ya mencionamos. Es secundario cuando se relaciona con enfermedades como la diabetes o la hipertensión arterial, el desarrollo de algunas cataratas que envejecen, digámoslo así, envejecen mal. Y puede también ser por presencia de sangre o células del cristalino en el humor acuoso que tapan el sitio por donde se drena el líquido, el humor acuoso que se produce en el ojo. Tenemos también cuando hay inflamación, ya sea los productos de la inflamación pueden tapar también esta vía donde se drena el humor acuoso y producir aumento de la presión intraocular. Cuando el cristalino por alguna condición se desplaza y puede tapar esta región o también por el uso de esteroides. Y esto es bien importante porque el uso de esteroides puede ser ya sea en el ojo oral, o sea, tomado e incluso los esteroides que se aplican sobre la piel pueden producir aumento de la presión intraocular. Entonces, una persona que usa esteroides por alguna vía, por cualquiera de estas, tiene que hacerse revisar. Luego tenemos el ángulo estrecho o cerrado. En este igual es primario si no hay otra condición que lo precipite. Anatómicamente lo que sucede es que el ángulo entre la córnea y el iris es delgado o pequeño y mientras no se cierre, o sea, mientras no se cierre en forma aguda, no hay glaucoma y solo existe el riesgo de padecerlo, pero también puede cerrarse intermitentemente y volverse crónico. El daño es en ambos casos, tanto en el glaucoma de ángulo abierto como en el ángulo estrecho, sucede que pues tiene que ver con la presión intraocular, pero también sucede según la sensibilidad del nervio óptico a esa presión, o sea,
puede suceder que haya personas en las que haya poca sensibilidad al aumento de presión y en otras esta sensibilidad sea menor y toleren un poquito más variaciones en la presión intraocular. En este tipo de glaucoma, en el de ángulo cerrado, el problema es que cuando se cierra el ángulo se interfiere el drenaje del humor acuoso y el aumento de presión intraocular, pues esto lo va a provocar. Si es brusco, el cierre del ángulo es un glaucoma agudo de ángulo cerrado o de ángulo estrecho y este sí puede producir mucho dolor y una disminución rápida de la visión en el ojo afectado. Es una situación muy dramática es. ¿Cómo se afecta cómo se afecta la visión en el glaucoma? El daño progresivo del nervio óptico produce lesiones en las fibras que conectan la retina con el cerebro y se va perdiendo campo visual, se va perdiendo campo de visión, o sea, es como que se fueran desconectando digamos, los receptores o los píxeles, haciendo comparación con nuestras cámaras, se fueran desconectando y ya no hay transmisión de esa imagen hacia el cerebro. Por lo tanto, lo que está desconectado, pues no se va a ver. Existe una correlación directa entre el daño al nervio y la disminución del campo visual. Entendemos, hay unos numeritos que nos indican digamos, la proporción de la relación entre la excavación del nervio y la estructura de o de la papila óptica, que así también se conoce. Digamos que en el 0.1 y 0.3, digamos que ese tendría que ser el aspecto normal de los nervios. El 0.4 todavía puede ser normal, pero ya en el 0.6 ya empezamos a notar que hay alteraciones en los vasos. Los vasos se ven desplazados. En algunos incluso se ve como que se perdieran por debajo y después vuelven a surgir en la orilla, como en el punto 7, en el punto 8 también, y ya pues en el punto 9 que vemos que prácticamente no hay papila óptica, casi no hay fibras nerviosas y solamente tenemos agujero. Entonces hay una correspondencia, hay una correlación directa entre el daño al nervio óptico y la disminución del campo visual. ¿Cómo puedo saber si tengo glaucoma o estoy en riesgo de padecerlo? ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Pues pacientes de raza negra. Este es un riesgo mayor. Los que tienen familiares directos con glaucoma, los que ya se confirmó que tienen glaucoma. Ese también es un riesgo mayor. Pacientes mayores de 40 años. Y esto aumenta casi al doble ya si se tienen 50 o 60 años, esto prácticamente va duplicándose con cada decena de años el riesgo. Los que tienen presión intraocular alta también es un riesgo mayor. El tener miopía es un riesgo moderado. Tener enfermedades que afectan la circulación como la diabetes o la hipertensión es un riesgo moderado. Los que usan esteroides también están en un riesgo moderado. ¿Cómo se diagnostica? Pues se diagnostica en el consultorio, primero determinando los riesgos, respondiendo a las preguntas de quien examina, luego haciendo un examen del ángulo iridocorneal en forma directa o indirecta. Directa es como en la imagen que tenemos arriba a la izquierda, en la cual que por unos lentecitos pues logra verse directamente el ángulo, o indirectamente como en la imagen que está pegadita a la izquierda, en la que a través de la abertura que se nota entre la iluminación de la córnea y el iris, pues puede deducirse la amplitud o la abertura del ángulo iridocorneal. También tomando la presión intraocular, como en la imagen que tenemos abajo a la izquierda, que ese es un tonómetro de presión y es directamente se toma la presión sobre el ojo. Actualmente hay unos que no ocupan contacto, aunque este que se ve en la imagen, pues es el que es como el estándar, ¿verdad? Con el cual se comparan los demás, o sea, el que mide, digamos, directamente la presión en el ojo. Y también se diagnostica evaluando el nervio óptico, como la imagen que tenemos de arriba de la derecha, en la cual con un oftalmoscopio indirecto pues está viendo directamente el nervio óptico
y los vasos sanguíneos. También puede hacerse con lentecitos sin necesidad de dilatar, pero en la lámpara de hendidura, obviamente, o con un oftalmoscopio de mano también puede evaluarse. A veces puede requerirse de exámenes complementarios como una campimetría. Los resultados de estos generalmente se dan impresos, como en la imagen que tenemos abajo a la derecha, o hay otros exámenes también que llevan más imágenes y aportan muchos más datos, pero entre este, generalmente el OCT y otros que estos dos son los que más se ocupan, pues son los exámenes que podemos decir que son necesarios o que son útiles para establecer el diagnóstico de glaucoma. Aunque a veces con simplemente la evaluación en el consultorio, pues se puede diagnosticarse y a estos exámenes solamente son para graduar o medir el daño que se ha producido. ¿Por qué me está usted diciendo esto? Van a decir, ¿por qué necesito saberlo? Pues porque después de las cataratas, el glaucoma es la segunda causa de ceguera a nivel mundial. Aún con tratamiento apropiado, el 10% de los pacientes van a presentar algún deterioro de su visión o la pueden llegar a perder. Todavía no existe cura para el glaucoma. El tratamiento solamente detiene la progresión, previene la progresión, pero no lo puede curar. Por lo tanto, la visión que se ha perdido no se puede recuperar tampoco. O sea, lo que estamos tratando de prevenir con el tratamiento es la pérdida de visión. Todos tenemos riesgo de padecerlo, aunque no todos en la misma magnitud. Hay unos que tienen mayor riesgo, otros menor, como ya vimos. No hay síntomas que nos avisen si lo tenemos. Entonces se diagnostica en el consultorio. Ya se diagnostica en el consultorio. Después de los 35 años es necesario hacerse una revisión anual. En el diagnóstico de salud visual en El Salvador de 2022, con datos del 2021, el glaucoma es una de las 10 primeras causas de consulta oftalmológica. Como ya dijimos, en general es la segunda causa de ceguera a nivel mundial después de las cataratas, con 80 millones de personas padeciéndola, según el cálculo de la Organización Mundial de la Salud en el 2020. ¿Verdad? 80 millones de personas que tienen glaucoma, pero también se calcula que solo la mitad de estos 80 millones saben que lo tienen. ¿Qué puede hacer usted? Si alguien en su familia tiene una enfermedad de los ojos, preguntar de qué padece la tía Julita, por qué se quedó ciego el abuelito Juan, eh, por qué está en tratamiento de los ojos el primo Anselmo. O sea, preguntar por qué es importante, porque hay un factor genético en la presencia del glaucoma en sus dos formas principales. Hay que acostumbrarse a consultar preventivamente con su oftalmólogo ante cualquier cambio en la visión, asistir a consulta. Y es importante no automedicarse. ¿Verdad? Cuidemos nuestros ojos, no hay repuesto para ellos. Siempre es mejor prevenir que curar. Y con el glaucoma, especialmente un diagnóstico a tiempo, puede ayudarnos a detener, a prevenir el deterioro visual. Espero que les sirva esta información, que les haya pues parecido útil. Agradezco desde ya a los que se han suscrito a este canal. Les invito a compartir la información si les parece que alguien más le puede ser útil o la necesita, pues compártela con gusto, ¿verdad? No, se los voy a agradecer y espero que nos veamos en la próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao.